Hola, ¿qué tal? A todos los rapidines desde aquí, desde Ginebra, Suiza, que ya está oscuro, ya parece de noche. Y luego les voy a decir una cosa, que empieza el mes de diciembre y todo el mundo empieza con una locura así como de apurarse y ahí todo el mundo está como corriendo y que si la Navidad y todo, y estamos a día 10, estamos a 10 de diciembre, o sea, y 10 de diciembre, que es el día en que se celebra los derechos humanos, se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos el día de hoy. Entonces, el 10 de diciembre, el día de hoy, pues Naciones Unidas está de festejo por el día que le llaman el Día de los Derechos Humanos. Entonces, apenas estamos a 10, cálmense los rapidines, les va a dar tiempo de hacer sus compras navideñas. Ya sabemos que a la nuera nada le va a gustar, o sea, ¿no? Por más que, y si es muy, muy buen regalo, va a decir que es muy bueno, que para qué gastaron, y si es más o menos, va a decir que está pésimo. Entonces, pues ya, relajándose. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a tener varios temas. Primero vamos a hablar sobre Siria, sobre este asunto que la crisis en Siria que pues no veíamos venir, ¿no? Luego, la situación humanitaria también en Siria, en Gaza, en diferentes partes del mundo en donde hay conflictos. El Consejo Suiza se une al Consejo de Derechos Humanos, o sea, es miembro del Consejo. Les voy a explicar cómo está esto. Luego también hablar sobre la rendición de cuentas en la Corte Penal Internacional con respecto a Bashar al-Assad, el expresidente sirio, ya le podemos decir expresidente. Y después vamos a hablar de Venezuela. Y de Venezuela tenemos a un invitado muy, muy especial, al que le agradezco muchísimo estar con nosotros aquí en Los Rapidines. Miguel Ángel Martínez es venezolano y bueno, ya después les presento bien quién es. Pues es una eminencia que nos acompaña el día de hoy, una eminencia, su currículum, bueno, me tardaría todo el programa para hablarles sobre todo lo que ha hecho, las especialidades que tiene, pero bueno, ya después vamos a hablar con él sobre Venezuela. Entonces, pues, sin más, comenzamos. Bueno, amigos, pues como en 2 semanas, de repente, Siria cambió totalmente el escenario. No veíamos venir, hace 2 semanas, no veíamos venir esto, no se notaba, no veíamos, no habíamos tenido esta sensación de que pues venían los rebeldes, la oposición siria venía tan fuerte y de repente tomaron la ciudad de Damasco. No había no había muchos signos, no había señales. Los politólogos, gente especializada, pues no había advertido de que, bueno, en Alepo se estaba gestando todo este movimiento, no había pues esta preocupación de los rebeldes que iban a tomar el gobierno. Pues no había nada de esto y pues resulta que ya el presidente sirio, el expresidente sirio Bashar al-Assad, su esposa y su familia se encuentran en Rusia, en donde han sido acogidos por el gobierno de Vladimir Putin. Bueno, son, ya saben, entre iguales, pues se llevan, ¿no? Pero es importante lo que está pasando en Siria porque es una oportunidad que tiene el pueblo sirio, las organizaciones no gubernamentales, la oposición. Es un momento crucial para Siria porque la guerra viene desde 2011. En 2011 reportábamos aquí desde Naciones Unidas que en las manifestaciones el ejército sirio estaba apuntando desde los tejados a todos
los opositores a los manifestantes, perdón, a todos los manifestantes estaban, perdón, voy a tomar agua porque si no, bueno, entonces estaban apuntando contra los civiles. Y esto desde ese momento se veía muy mal. Después hubo denuncias de que Bashar al-Assad estaba usando armas químicas contra la oposición y desde Alepo, pues los manifestantes, la oposición se organizó y desde ahí se gestó el bastión de la oposición en Alepo, que es donde se gestó este movimiento para llegar a Damasco en este momento. Híjole, perdón. Bueno, entonces, después les quiero hablar relacionado con esto. Hijo, perdón, pero traigo la garganta fatal. Entonces, para Naciones Unidas se dificulta muchísimo la situación humanitaria. Hoy tuvimos conferencia de prensa con la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Tuvimos conferencia de prensa con el representante de la Organización Mundial de la Salud, con el representante de la Organización del Alto Comisionado de los Refugiados, y todos coinciden en que es una carga muy, muy pesada para Naciones Unidas para manejar y para atender todos estos conflictos, porque vamos a recordar, está la guerra bueno, no es la guerra, la invasión rusa en Ucrania. Entonces, Naciones Unidas está ayudando al gobierno de Ucrania, pues para ir solventando la situación humanitaria que está muy, muy delicada también allá. A pesar de que Ucrania es un país rico, a pesar de que Zelensky, el presidente de Ucrania, está muy, muy comprometido con la situación, pues Naciones Unidas está ayudando a la gente que más vulnerable, que más lo necesita. Después tenemos la guerra en Gaza. Tenemos a Israel que usando su poderío y su capacidad de respuesta ante los ataques terroristas de Hamas. Entonces, Israel, bueno, pues se fue con todo contra los palestinos, pero el problema es que no nada más se fue contra Hamas y contra la organización terrorista, sino se fue contra el pueblo palestino. Lo dejó sin agua, lo dejó sin alimento, han tenido que desplazarse una y otra y otra y otra vez los civiles palestinos. Y entonces Naciones Unidas se ha hecho cargo de la ayuda a estas personas, porque recordemos que Naciones Unidas en Palestina, en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados, pero en la Franja de Gaza, que es lo que nos está ocupando ahora, Naciones Unidas estaba a cargo de las escuelas, de la educación, ayudaba a muchos hospitales, ayuda humanitaria, en fin. Gracias a Naciones Unidas, muchos palestinos podían salir adelante y tenían algo de aire como para vivir dentro de esta situación, pues ya que estaban con Israel encima. Pero desde que viene esta ofensiva israelí, pues los palestinos necesitan más ayuda. Después está el conflicto en Sudán. En Sudán, en donde hay miles de desplazados también, en donde los ejércitos, estas fuerzas rebeldes y el ejército están en contra, no se deja pasar a veces ayuda humanitaria, es bastante, bastante delicada la situación y Naciones Unidas está dando también ayuda con cuestiones de salud, con cuestiones de refugiados, con cuestiones de migrantes, con cuestiones de salud, de escuelas, de la UNICEF está muy presente allí. Entonces, pues estamos viendo que no nada más son los
campos de refugiados de larga data que Naciones Unidas está ayudando, sino que se suman estos conflictos humanitarios. Y nos decía Jens Laerke, que es el representante de OCHA, que es esta coordinación humanitaria, que ellos han pedido ayuda económica, fondos económicos, pues para salir adelante con todas estas crisis, y están al 2% de lo que han pedido. O sea, imagínense, atender la situación humanitaria de Ucrania, Sudán, Gaza, otras situaciones en el mundo, y que la comunidad internacional solamente les ha patrocinado con 2% de lo que se necesita. Entonces, la gente es la que más va a sufrir, los más vulnerables, porque Naciones Unidas tampoco puede hacer milagros y necesita esta ayuda. Entonces, es muy importante que los países tomen conciencia de esta necesidad que tiene las Naciones Unidas para poder llevar ayuda a todo ser vulnerable, sobre todo todos los civiles que lo necesitan. Luego, algo que nos llamó muchísimo la atención, porque bueno, como sabemos, Naciones Unidas, estamos aquí en Ginebra, Suiza, y Ginebra es considerada la capital humanitaria del mundo. ¿Por qué? Pues porque aquí están todos los organismos de Naciones Unidas. Está el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados, está UNICEF, está la Organización Mundial de la Salud, está la Organización Mundial del Trabajo. Bueno, o sea, la Organización Meteorológica Mundial, bueno, no es de Naciones Unidas, pero también está la Organización Mundial de Comercio. Entonces, en Ginebra se juntan muchos organismos importantes para la escena multilateral y para las relaciones entre los países. Pero es una situación curiosa que Suiza, pues no había sido presidente del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. La presidencia del Consejo de Derechos Humanos se va rotando cada año según la situación geográfica, según la zona geográfica. Entonces, algunas veces le toca a América Latina, otro año le toca a Europa, otro año le toca a Asia, otro año le toca a África y así. Y pues este año, pues afortunadamente, el Consejo de Derechos Humanos votó por Suiza. Entonces, Suiza está muy contenta, muy contentos están aquí en el país, porque por primera vez Suiza preside el Consejo de Derechos Humanos, siendo un país, pues, excepcionalmente humanitario. Se me olvidó mencionar que aquí en Suiza nació el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, el suizo, el gobierno suizo, la población suiza, tiene esta tradición de ayuda, de conciencia hacia la situación mundial, siempre preocupado por, pues por respetar los derechos humanos de la gente, etcétera. Y entonces aquí en Suiza, pues la gente está muy contenta porque finalmente, pues van a presidir el Consejo de Derechos Humanos durante todo 2025. Quizá es un año, no es mucho, pero es muy simbólico esto que le está pasando a Suiza para dirigir este consejo, que es, digamos que el organismo que vela por los derechos humanos de más envergadura que hay en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y también Suiza vuelve al Consejo de Derechos Humanos. Les voy a recordar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está formado por 47 países miembros, por 47 países. Entonces, cada 2 años se van nombrando y se van rotando los países que forman parte de este consejo. Y cada vez que hay resoluciones, votos, etcétera, cada vez que hay un conflicto, los 47 miembros son los que tienen la capacidad de voto. No es como en Nueva York con la Asamblea General, de que nada más 5 países
pueden votar o pueden vetar lo que la Asamblea General decida. Aquí no. Aquí no hay posibilidad de veto. Aquí la cuestión es un poco más, bastante más democrática, y los 47 estados miembros tienen derecho a votar, a que se le escuche su voz. Y bueno, de repente hay países que no tienen un récord maravilloso de derechos humanos, pero pues forman parte del Consejo, y la comunidad internacional aprovecha pues para recordarle a este tipo de países que tienen un compromiso con los derechos humanos en el mundo. Entonces, bueno, es importante esto. Después, pues vamos a hablar sobre la rendición de cuentas. La Corte Penal Internacional es la corte en donde se dirimen los conflictos que, bueno, se juzga a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos en el mundo, a los que realmente han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como por ejemplo Putin. La Corte Penal Internacional lanzó ya una orden de aprehensión contra Vladimir Putin. Es por eso que Vladimir Putin, el dictador ruso, pues no puede ir por todas partes en el mundo, porque en una de esas, si hay un país que visita y que es parte de la Corte Penal Internacional, lo puede denunciar y lo puede detener. Entonces, por eso, pues Putin no crean que no quiere viajar, que no quiere ir a ningún lado, que no quiere ir a Nueva York, a la Asamblea General, que no quiere venir aquí a Ginebra o alguna cosa especial. Digo, recordemos que, bueno, o sea, es importante el país, Rusia, como digo, como potencia nuclear, es importante, tiene mucho peso en la comunidad internacional, pero la Corte Penal Internacional ha dicho que Vladimir Putin es responsable de crímenes terribles como es el secuestro de miles de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia. Entonces es por esto, por todos los niños secuestrados, todos los menores de edad secuestrados de Ucrania y que fueron llevados a Rusia. Entonces, esto es verdaderamente atroz, y entonces es por eso que la comunidad internacional y que la Corte Penal Internacional ha lanzado esta orden de aprehensión contra Vladimir Putin. Y también la Corte Penal Internacional ha lanzado órdenes de aprehensión contra otros violadores de los derechos humanos, y estamos esperando también cuál va a ser su pronunciamiento sobre la situación en Siria, porque estamos esperando también que lance una orden de aprehensión en contra del dictador Bashar al-Assad, que también es responsable de ordenar crímenes de lesa humanidad. No sé si ustedes han visto escenas de lo que están encontrando los rebeldes sirios que llegan a ver cómo estaba la situación en Damasco. Hay una cárcel que se encuentra a profundidades en donde había no sé cuántas personas durante años sin el debido proceso, en unas condiciones infrahumanas, mujeres también que habían sido detenidas por el régimen de Siria. Cuando las liberaron, las mujeres creían que las iban a abusar, que iban a llevarlas a no sé dónde. O sea, es una situación tremenda. Entonces, gracias a la Corte Penal Internacional, pues queremos pues que se pronuncie también sobre la situación de Bashar al-Assad. Y hay otra cuestión que está esperando también en la Corte Penal Internacional, que es la situación de Venezuela, porque también después de varios informes de Naciones Unidas de constatación de hechos en lo que está pasando en Venezuela, pues también el dictador Nicolás Maduro está en esta lista negra de la Corte Penal Internacional. Ahora, con respecto a Venezuela,
Pues sabemos que el tiempo corre, el reloj está tocando tic, 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 porque el 10 de enero es la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González. Edmundo González presentó las pruebas, las actas, el partido de Edmundo González presentó todo lo necesario para comprobar que ellos ganaron las elecciones. Nicolás Maduro no ha presentado absolutamente nada, no ha presentado ninguna prueba de que ganó las elecciones más que su voz. Y bueno, ya sabemos que Nicolás Maduro no tiene una credibilidad increíble en el mundo, ¿no? Entonces, pues la situación en Venezuela está difícil porque también hay acoso contra la Embajada de Argentina, en donde están resguardados el equipo de María Corina Machado. Y de esta situación en Venezuela vamos a hablar con nuestro entrevistado porque es una situación que se puede volver muy preocupante o puede pasar de una manera civilizada, en donde se reconozca el gobierno de Edmundo González y al parecer María Corina Machado, que es la líder opositora, sería la vicepresidenta. Pero para esto estamos esperando también a hablar con nuestro entrevistado del día de hoy, Miguel Ángel Martínez. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, Gabriela, muy bien. Muchas gracias a ti y a tus televidentes. Muchas gracias. Bueno, digo, Miguel Ángel Martínez es especialista, es director de doctor en conflictos políticos, ¿es así? Consultor político, ha sido profesor de varias universidades. Bueno, yo leí tu currículum y pues no acabaríamos ahorita de decir todo lo que has hecho y los estudios que tienes, pero le cuento al público que es realmente una eminencia y me gustaría que nos expliques en qué momento está Venezuela ahora. ¿Cómo está Venezuela? Y después seguiremos platicando. Bueno, en este momento Venezuela está en esta especie de interregno entre la realización de las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio y la fecha que estipula la Constitución para la juramentación del presidente electo, que es el 10 de enero próximo. Por supuesto, este ha sido un periodo bastante largo, pero particularmente marcado por una gran incertidumbre, porque, como todo el mundo sabe, Nicolás Maduro no ha reconocido los resultados reales de la elección. Hay que decir que mientras que el Consejo Nacional Electoral, que controla a Nicolás Maduro, nunca mostró resultados pormenorizados, mesa por mesa, de la pasada elección presidencial, la oposición pudo en menos de 48 horas colgar en un sitio en internet casi el 85% de los comprobantes de las actas impresas por cada una de las máquinas de votación. Entonces, estos tienen una marca de agua, un papel especial, firmas de los testigos, un código QR, de tal manera que no hay absolutamente ninguna duda de que esta elección la ganó Edmundo González Urrutia con casi el 70% de los votos. Al no entregarse, digamos, al no reconocerse este resultado, lo que ha hecho más bien el régimen es repuntar la persecución política. Los presos políticos pasaron de ser 300 a casi 2.000, que son en este momento. Están concentrados en cárceles comunes, algunas de las cuales prácticamente se fue vaciando previamente y ahora está llena de presos políticos en condiciones realmente terribles. Y lo que se está diciendo es que no solo son ya violaciones de derechos humanos, sino que está comprobada o se aprecia la presencia de patrones de crímenes de lesa humanidad. Sí, nosotros aquí en Ginebra vamos a tener una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos el viernes sobre la situación en Venezuela. Y lo que nos dicen la Oficina de Derechos Humanos aquí del Alto Comisionado es que Maduro, ha habido varios informes y se habla de que Maduro es responsable de estos crímenes de lesa humanidad porque él pues es la cabeza y ha ordenado este tipo de crímenes. Y luego también que hay mucho
paramilitar, o gente que va en motos, no sé, esta situación. Dime una cosa, ¿qué piensas que va a suceder el 10 de enero, que se supone que Edmundo González debe tomar posesión de la presidencia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Crees que Maduro se vaya a bajar del poder? ¿Cómo ves la situación? Evidentemente, Maduro y toda la cúpula del gobierno autocrático actual no tiene intenciones de dejar el poder. Pudiéramos decir que los costos que implica para este grupo, que está incurso no solo en unos niveles de corrupción abismales, sino también, como decíamos, en crímenes de lesa humanidad, etcétera, son costos elevados. Es muy difícil que para ellos en una negociación se puedan alcanzar unos términos por los cuales acepten salir voluntariamente del poder. Sin embargo, hay eh, algunos datos, algunas cosas que han ido pasando que nos hacen ver que no se trata de un gobierno que ni siquiera tenga el apoyo de su antigua base popular, de su antigua base política. Porque, por ejemplo, mucha gente se preguntará por qué tuvieron lugar las elecciones si Maduro las iba a perder. Bueno, porque en gran medida Maduro confiaba en que el aparato militar que custodia todos los centros de votación durante las elecciones en Venezuela, pues posiblemente impediría que los testigos de la oposición se hicieran con las actas, que les corresponden por ley, por la ley electoral. Y al no tener las actas, quizás no se iba a poder probar la victoria de la oposición. Sin embargo, en los establecimientos militares, donde los militares también votan, los resultados fueron idénticos a los que se vieron en el resto del país. O sea, 70% del voto fue para la oposición. Y al mismo tiempo, el hecho de que las actas pudieran salir también nos indica que posiblemente los militares dejaron que pasara esto. Los militares de baja graduación, rangos medios, rangos bajos. Porque los militares no son extraterrestres, son venezolanos también con familias venezolanas, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos, etcétera, y ellos están viviendo esta situación. Y no todos están en la misma situación que está la cúpula de gobierno arriba. Entonces, evidentemente esto genera una gran angustia en el régimen, darse cuenta de que ese piso político que pensaban que los podía sostener en el poder, posiblemente no esté por la labor. Entonces, acabamos de ver lo que acaba de pasar en Siria. Hace un mes nadie se imaginaba que el gobierno sirio podría caer con esta celeridad después de haber sobrevivido a una guerra civil de 10 años. Sí. Y sin embargo, de repente en 2-3 semanas se desmorona. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la correlación de fuerzas que soportan al autócrata. Y esto ahí tuvo mucho que ver, digamos, la inteligencia y la diplomacia turca, los israelíes. O sea, ahí hubo todo un juego geopolítico enormemente complejo que de repente hizo que un aliado de Rusia y un aliado de Irán se desmoronara. Venezuela, o mejor dicho, el régimen de Maduro también es aliado de Rusia y de Irán. Pero lo que estamos viendo es que Irán está muy debilitada con los conflictos en el Medio Oriente. Ya vimos lo que ha pasado con la red Hezbollah, cómo ha sido con la inteligencia israelí seriamente diezmada. Y estamos viendo también cómo la capacidad de influencia de Rusia, que está completamente concentrada en Ucrania, pues también posiblemente está disminuyendo en otros sitios, como es el caso de Siria. Entonces, yo lo que diría es que cuáles son las perspectivas para el 10 de enero, para ir directo a tu pregunta. A primera vista parecería que todo va a seguir igual, que Maduro va a seguir en el cargo, va a tratar de juramentarse ese día, etc. Pero están sucediendo cosas en el tablero internacional a las cuales debemos prestar atención. Y al mismo tiempo están sucediendo cosas en el pueblo venezolano, en la base popular, incluso del chavismo, que nos dicen que ya no tiene el apoyo que tenía hace 10 o 15 años cuando todavía estaba Hugo Chávez en el poder. ¿Qué actitud crees que, o sea, no he estado muy al tanto, pero qué actitud crees que va a tener Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos? ¿Has escuchado algo sobre él? Sí, digamos, antes de que Trump ganara las elecciones en los Estados Unidos, había una incógnita al respecto. ¿Qué podría pasar si llegaba al poder con respecto a América Latina y concretamente con respecto a Venezuela? Porque Trump es una persona pragmática, un negociador nato, una persona que viene de la empresa privada, que no confía demasiado en los aparatos burocráticos,
le gusta seguir sus propias intuiciones a la hora de tomar decisiones y lanzarse. Y había un sector de analistas que pensaba que posiblemente a Trump le pudiera interesar un acuerdo pragmático con Maduro de recibir petróleo a cambio de negociar deportaciones de inmigrantes desde los Estados Unidos a Venezuela, y bueno, que eso pudiera ser una posibilidad. Sin embargo, lo que estamos viendo con las designaciones que están en principio haciéndose de cara a su gabinete, a su tren ejecutivo, apuntan a todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que Trump está confiando para la política hemisférica en cuadros políticos del Partido Republicano de la Florida, profundamente consustanciados con los problemas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y sobre todo estamos hablando de la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, primer secretario de Estado hispano en la historia de los Estados Unidos. Y no solo esto, sino que también ya prácticamente estaría apuntado Carlos Trujillo, otro cubano-americano, nacido en los Estados Unidos, pero hijo de inmigrantes cubanos, que fueron totalmente expropiados por el régimen castrista. Bueno, Carlos Trujillo podría ser el subsecretario para Asuntos Hemisféricos. Carlos Trujillo, que además parece haber tenido un papel importante, influyente en la captura del voto hispano en estas elecciones a favor de la candidatura de Donald Trump. Tenemos también la designación de Michael Waltz para inteligencia, seguridad, también Gorka. O sea, hay una serie de figuras que más bien lo que nos están diciendo es que la mirada que va a tener Trump sobre el tema venezolano, antes que petróleo y antes que migración, es seguridad, el tema de seguridad. Y por lo tanto, le importa mucho, le preocupa mucho que haya en el corazón del Caribe regímenes que tienen fuertes lazos con Rusia, con Irán y con el terrorismo a veces apadrinado por estos estados. Entonces yo creo que la línea va a ser dura. Yo creo que ya hay además el precedente de su primer gobierno, donde tuvo una línea muy dura con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que los tiros van por esa línea. Y bueno, no te quiero quitar mucho tiempo, pero por ejemplo, la postura de América Latina, bueno, y observadores que van a ir a la toma de posesión, ¿qué opinas de México? Porque antes México era como no sé cómo decirlo, pero un aliado del pueblo venezolano, de la gente. Y no sé, desde el sexenio pasado y la administración de ahora, pues como que juguetean mucho pues muy amigos, ¿no? De Maduro y del chavismo. ¿Cómo ves tú la situación con México? Bueno, México ha tenido durante el último sexenio una política, vamos a decir, de neutralidad, por así decirlo, una neutralidad amparado también en la tradición, la doctrina Estrada, todo lo que ha sido la tradición de la política exterior mexicana de respetar siempre la soberanía de los estados, ¿no? E incluso albergó desde hace ya varios años un proceso de negociación y digamos, que ha contado con la facilitación extranjera del gobierno de Noruega, del Reino de Noruega, y bueno, la primera reunión pública se hizo en el Museo Antropológico de Ciudad de México, etc. Sin embargo, hay que decir también que en un caso como el venezolano, no estamos hablando de un país dividido en dos sectores que están confrontados entre sí. Estamos hablando de una sociedad en donde el 70% de los que pudieron votar, de a quienes se les permitió votar dentro y fuera de Venezuela, votó a favor de un cambio. Si las condiciones hubieran sido mucho más limpias, posiblemente estaríamos hablando de un 90% o incluso más de personas que hubieran votado por un cambio político. Entonces, más que ver una situación de conflicto entre dos mitades de la población, lo que estamos viendo es una cúpula atornillada en el poder, oprimiendo a un país que no puede estar de acuerdo con un régimen que ha depauperado hasta tal punto la economía venezolana que una cuarta parte de los venezolanos ya viven en el extranjero. Más de 8 millones de venezolanos están viviendo en el extranjero. Entonces, digamos que ahí la neutralidad, en cierto sentido, es ponerse del lado del gobierno. Eso es lo que decía Desmond Tutu. En situaciones de opresión, quien se asume neutralidad está poniéndose del lado del opresor. Yo creo que justamente si la idea es el respeto a la soberanía de los pueblos, la soberanía no está en Maduro, está en el pueblo venezolano que acaba de expresar una decisión soberana de emitir un mandato soberano a favor de un cambio.
Entonces sí creo que sería importante una posición de mayor respaldo a la democracia, a los luchadores por la democracia, alguna condena de esta situación de casi 2.000 presos políticos, donde hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay discapacitados presos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y creo que es importante tomar eso como un factor a considerar en lo que es la política hacia los temas de Venezuela, sobre todo en países hermanos de Hispanoamérica. Claro. Y bueno, ya para terminar, María Corina Machado, que bueno, que fue inhabilitada por el gobierno del régimen de Maduro para poder ser la candidata, pero se ha escuchado que pudiera ella ser la vicepresidenta, se ha escuchado que alguna parte de su equipo está resguardado en la Embajada de Argentina. ¿Puedes confirmar esto? ¿Qué está pasando con ella? Sí, o sea, ya ella se encuentra bajo resguardo en territorio venezolano, su ubicación no es conocida públicamente, sin embargo mantiene continuamente comunicaciones con el exterior, con medios de prensa, con think tanks, etcétera, ¿no? Digamos que se mantiene allí, mientras que hay 6 personas, 5 de las cuales eran parte del comando de campaña que ganó la elección del pasado 28 de julio, más un asesor de la plataforma unitaria. Estas 6 personas permanecen asiladas en la Embajada Argentina. Pero ¿cuál es la situación actualmente? Tienen casi 9 meses en esa legación diplomática, casi 9 meses. Pero además hay que recordar que cuando el gobierno argentino reconoció como presidente electo a Edmundo González, Venezuela retiró su cuerpo diplomático de Argentina, obligando a los argentinos a hacer lo mismo desde Venezuela. Entonces la legación diplomática se retiró y la embajada donde están estas 6 personas custodiadas, asiladas, quedó bajo custodia del gobierno brasileño. El gobierno brasileño tiene en este momento la custodia. Sin embargo, desde hace 3 semanas se les cortó la luz, no tiene suministro eléctrico desde hace 3 semanas, se les cortó el suministro de agua potable. Creo que hay ahí una alberca o algo así y esa agua es lo que se está utilizando en este momento. Además, las casas que colindan con el inmueble de la Embajada Argentina también fueron tomadas por los servicios de seguridad. Sus habitantes fueron desalojados para tener completamente sitiada esa casa, ¿no? Se llama la Quinta Buenos Aires, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, estas personas llevan meses pidiendo el salvoconducto para poder salir, pero en cambio están siendo hostigadas con drones, con sirenas, está rodeado por la policía. Todo esto viola la Convención de Viena y bueno, una situación que realmente es preocupante por el derecho de asilo, que es una tradición en nuestros países iberoamericanos muy importante. Claro. No está siendo respetada y bueno, la situación, lo que se teme es que en algún momento los pudieran incluso capturar, entrar al recinto o algo por el estilo. Se está buscando, digamos, de parte de María Corina, de Edmundo González, que hay una reacción diplomática que hasta el momento, bueno, no se ha producido en su totalidad. Hijo, qué situación tan difícil. Me imagino que tú como venezolano también has de estar muy preocupado por esta situación, por María Corina, por estos 6 colaboradores de ella, y bueno, por el pueblo venezolano. No sé si quieres agregar algo más. De todas maneras, te voy a decir, me encantaría que después de que pase esto del 10 de enero y veamos qué pasa, pues volverte a tener para que nos comentes sobre lo que pasa en Venezuela, pero no sé si quieres agregar algo. Bueno, quizás una última palabra es que los países iberoamericanos, vamos a decir, es un continente que con todos sus problemas ha podido ir consolidando democracias, ¿no? Yo creo que es muy importante que tanto los gobiernos como las sociedades iberoamericanas tengamos conciencia del valor de la democracia, que tratemos de fortalecerla continuamente y que en el caso de países que lamentablemente la han perdido, exista la máxima solidaridad al respecto, porque pudiéramos decir, estas autocracias no son enfermedades que quedan recluidas en un solo país. Esto es, por así decirlo, contagioso. Vemos que algunas de las dinámicas que llevaron a la caída de la democracia en Venezuela vienen siendo reproducidas en países que todavía son democráticos,
pero que sin embargo corren riesgos importantes de que su calidad democrática vaya cayendo hasta eventualmente poder caer también en algún tipo de régimen autocrático. Entonces, es muy importante mantener la vigilancia sobre los estándares democráticos y yo diría potenciar la cohesión entre las sociedades, entre los ciudadanos demócratas de Iberoamérica, porque la seguridad y la democracia en los países vecinos es un seguro de vida para cada país en la región. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros y bueno, nos vemos pronto y esperemos que todo fluya y que, bueno, que el gobierno de Maduro y el dictador, pues, no sé cómo llamarlo, pues tenga un poco de reflexión y vea, bueno, que sienta, yo creo que la comunidad internacional muy unida para apoyando a Edmundo González para que tome la presidencia, sería lo ideal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gabriela. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, amigos, pues qué interesante esta entrevista porque además sí es importante que en México pues que el gobierno de Claudia Sheinbaum se ponga del lado correcto de la historia, porque hasta este momento no se ha visto, no se ha escuchado la voz de la presidenta Sheinbaum con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Una mujer que era opositora, como fue en su momento Claudia Sheinbaum, fue inhabilitada para poder contender en las elecciones. Es como si a Claudia Sheinbaum la hubieran quitado y no hubieran dejado que ella fuera candidata. Entonces, ella como mujer, como política, pues esperamos que sí se ponga del lado correcto de la historia y que condene cualquier abuso que venga del gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo a la luz de que el 10 de enero es la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela, que se ha visto que ganó las elecciones y lo ha comprobado. Entonces, pues estamos a la espera de que, Claudia Sheinbaum, pues, esté, bueno, al pendiente de la situación en Venezuela y sobre todo que se pronuncie a favor de la democracia en ese país. Bueno, amigos, pues nos vemos la próxima vez y no sé, Gaby, si tenemos comentarios, por supuesto que también, antes que nada, quiero agradecer muchísimo de todo corazón a Gaby Guerrero, que es nuestra productora aquí en el Rapidín Internacional y es la que nos ayuda con todo para que nosotros estemos aquí con ustedes. Así es que muchas gracias, Gaby. Y cuéntanos, ¿hay algún comentario, algo que leer? A ver, Gust. Estamos en espera de qué pasará con la toma de posesión de Edmundo González. Totalmente, estamos todos a la espera. ¿Algún otro comentario? Maribel Pineda, oremos por nuestros hermanos venezolanos, por esos jóvenes detenidos y asesinados solo por defender sus casillas. Pongamos nuestras barbas a remojar. Totalmente de acuerdo con Maribel Pineda, totalmente de acuerdo. María Ortiz, deberían prohibir a los terroristas esconderse en lugares donde hay civiles. Acostumbran a ocupar hospitales y escuelas sin importarles la seguridad de los inocentes. Eso está pasando, está ocurriendo en Gaza, lo hemos visto, que los terroristas de Hamas se han ido a hospitales, a escuelas, a esconderse para que no los lleguen a atacar. ¿Por qué la ONU no saca a los dictadores? Bueno, porque la ONU no tiene ese mandato. Ojalá que tuviera el mandato y ojalá que pudieran sacar a todos los dictadores en el mundo que violan los derechos humanos de las personas. Ojalá que pudiera hacerlo, pero no está en su mandato. Recordemos que Naciones Unidas es la unión de todos los países que son miembros y que se necesita votar, haber una resolución en la Asamblea General y se necesita votar para poder sacar a alguien o para poder intentar pues ir en contra de algún gobierno, como sucedió en su caso con Pinochet en Chile. Pero pues no está en el mandato de Naciones Unidas y qué más quisiéramos que pues algo pudieran hacer. Pero bueno, ha denunciado
ha documentado los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Después, si quieren, más adelante les vamos a dar un link en donde pueden ustedes leer varios informes que ha realizado Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela. Son varios informes muy detallados, muy documentados sobre la situación. Entonces, bueno, vamos a ver. Y luego Maduro no va a dejar el poder, lo tiene que obligar su propio pueblo. Sí, esperemos que el pueblo venezolano, pues en una voz se sume y pues con esta presión pudiera hacer algo para que Maduro deje el poder. Pues estamos viendo qué va a pasar y lástima de los tiempos, porque si Trump tomara posesión antes que Edmundo González, que es el 10 de enero, Trump va a tomar posesión el 20 de enero. Entonces, ojalá que hubiera sido más distinto, ¿no? Las fechas, pero esperemos que la oposición y que sobre todo el pueblo de Venezuela pues se una para darle voz al nuevo presidente de Venezuela. Leticia Dorantes, Gaby, saludos y cuide esa garganta, sí. Es un té de manzanilla, miel y limón te caerá bien y es un gran desinflamante natural. ¿Sabes qué, Leti? Te agradezco muchísimo y me quiero disculpar con todos los rapidines porque sí he estado un poco enferma y mira, por eso traigo acá esta cosa aquí que me calienta el cuello y todo, pero pues con los fríos que hacen aquí en Ginebra, despertamos a 1 grado centígrado, luego -1, y luego está uno caliente en las casas porque hay calefacción, sales y está frío y es tremendo, ¿no? Y luego estoy hable y hable y hable, y sí, mi garganta me delata y muchísimas gracias por la receta, lo voy a tomar en cuenta, me voy a hacer ese tecito en cuanto dejemos aquí el rapidín. ¿Alguna otra cosa, Gaby? Carmen Vélez, cada día que pasa la nueva mandataria se endurece más y no es nada empática con la humanidad que sufre atropellos a sus libertades y sus derechos. Lo preocupante es preocupante y lamentable. Estoy totalmente de acuerdo, porque se esperaría que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera un poco más empática con las democracias en el mundo. Y lo que se ve es que ella pues está cuidando sus intereses, pero pues defiende o es más leal a gobiernos como Cuba o como el de Venezuela, y tampoco se ha pronunciado claramente sobre, por ejemplo, sobre Nicaragua, sobre este gobierno de los Ortega Murillo, que también son violadores de derechos humanos y tienen a su pueblo sojuzgado. Entonces, pues sí se esperaría que la presidenta de México, sobre todo siguiendo la tradición mexicana, la diplomacia, la alta diplomacia mexicana, pues debería de pronunciarse. Yo creo que Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Exteriores, pues debería de aconsejarle a la Sheinbaum, a la presidenta, que pues en este momento tiene que colocarse, como lo había dicho antes, en el lado correcto de la historia. Vamos a ver qué lado va a tomar la presidenta de México. Y Rafa, felicitaron ayer a la 4T con motivo de su día, el día de la corrupción. Bueno, está muy bueno, la verdad, fue un chistezazo, me encanta. Bueno, amigos, pues nos vemos el próximo martes aquí en el Rapidín Internacional con nuestra producción de Gaby Guerrero, y me parece que es el último programa que vamos a tener en diciembre, y no estoy segura, pero el próximo martes les aclaro la situación. Y bueno, pues es diciembre, tómenla con calma, no gasten demasiado. La nuera nunca va a estar contenta con los regalos, eso ya lo sabemos, así es que mejor pues regalen cosas útiles pues, que hagan falta a las personas, o hagan un Santa Claus secreto, porque luego también se gasta de más. Mejor hacer el amigo secreto y que haya un regalo entre las familias, pues para no gastar demasiado y no sobrepasarnos de nuestro presupuesto en diciembre. Y bueno,
vámonos paso por paso. En lo que va, por lo pronto, vamos a festejar el día de hoy, el Día de los Derechos Humanos, esa declaración tan importante de la Declaración Universal de Derechos Humanos que personas como yo o como tantos derechohumaneros, como decimos en el mundo, pues creemos que puede hacer una diferencia en nuestras sociedades. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Hasta luego.